Saludos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Jason Enrique Hernández Morantes y soy estudiante de Ingeniería Electrónica adscrito al Ciudad Bucaramanga. En esta oportunidad, mi objetivo es poder sustentar y explicar la etapa 4, que consta de interpretar la controlabilidad y observabilidad de sistemas modelados en espacios de estados para la materia de sistemas dinámicos. Para iniciar, quiero indicarles que el circuito eléctrico que he venido trabajando es este circuito RLC, con el cual ya a lo largo del curso se ha desarrollado el modelo matemático en el dominio del tiempo, como lo muestro aquí, en el dominio de la frecuencia y, y ahora en la etapa 4 se pretende realizar el modelado mediante espacios de estado. Para las etapas anteriores, eh, esta fue la respuesta del sistema, la respuesta del condensador, con su con sus respectivas ecuaciones diferenciales y las simulaciones Simulink mediante bloques de estado. Para la tercera etapa, esta fue la función de transferencia, esta fue la respuesta del condensador, del voltaje del condensador y esta es la simulación en Simulink. ¿Por qué les enseño lo que se ha realizado en las etapas anteriores? Bueno, para nosotros poder desarrollar la etapa número 4, la cual se encuentra vigente, nosotros debemos partir del uso de ecuaciones diferenciales tanto para el voltaje en el condensador y corriente en la bobina, las cuales se hallaron en la primera fase del curso, ¿sí? Que fue el modelo matemático hallado en el dominio del tiempo. Esta etapa, la etapa 4, consiste en comparar mediante mala la respuesta del sistema, específicamente el voltaje en el condensador, de cada uno de los modelos matemáticos trabajados durante el curso, para el dominio del tiempo, para el dominio de la frecuencia y para espacios de estados. Entonces, debemos tomar las ecuaciones de voltaje en el condensador y corriente en la bobina como se muestra a continuación y las ubicamos de forma correcta en la ecuación del modelo matemático de espacios de estados como se muestra aquí. Entonces, estas son las dos ecuaciones que hallamos del modelo matemático en el dominio del tiempo. Entonces, nosotros definimos nuestras variables, que va a ser la variable 1, que va a ser nuestro voltaje en el condensador, y la variable 2, que va a ser la corriente en la bobina. Las ubicamos en esta ecuación de espacios de estados, como les muestro en esta imagen, ¿sí? La cual a través de flechitas de color rojo se le da el codireccionamiento, se define la salida del voltaje en el condensador, según como fue explicado en la web conference, y después de esto se procede a ingresar los vectores de las matrices en MATLAB. Entonces aquí vamos a definir las variables A, las variables B, y la variable C y la variable D. Hallamos la función de transferencia que como resultado del procedimiento de, de espacios de estados, ¿sí? Que sale a partir de esto, y hallamos esta función de transferencia. Luego, nos vamos al entorno de simulación, ¿sí? E ingresamos todos estos datos como fue explicado en la web conference, y para esta simulación se siguen las indicaciones de la rúbrica, que sugiere una entrada de 9 voltios y una perturbación de 1 voltio en la entrada y un delay de time de 5 segundos. Entonces, ¿qué se pretende hacer aquí? En la primera, realmente con estos valores iniciales que sugiere la rúbrica, no es que se pueda apreciar de buena forma como esos cambios en la señal cuando yo le genero una perturbación. Entonces dice
que en esta primera etapa no podemos observar de forma muy clara el cambio de estado que genera la perturbación debido a los valores de prueba que son muy bajos en un tiempo muy corto. Pero sí podemos ver que los tres modelos matemáticos usados para obtener el comportamiento del voltaje en el condensador se comportan de forma similar o igual. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera que sea el método de modelado, la respuesta del sistema en términos de estabilidad, observabilidad y controlabilidad serán similares. Si nosotros vemos, yo definí aquí las gráficas con unos labels y esta sería nuestra señal de entrada. La señal de entrada se le aplica un voltaje de 9 voltios y luego a los 5 segundos se le aplica un voltio más de perturbación y vemos que la señal de espacios de estado con perturbación tiene este comportamiento, más o menos estabiliza esa señal a los 3 voltios entre 40 y 50 segundos. Vemos que para la función de transferencia 1 tiene el mismo comportamiento y para la función de transferencia 2 también tiene el mismo comportamiento. Entonces, nosotros podemos concluir que cualquiera que sea el método de modelado, nuestra respuesta del sistema va a ser igual. Va a ser igual. Yo quise, para efectos de interpretación en términos de observabilidad y controlabilidad, se genera en el sistema una variación de 9 voltios en la entrada 20 segundos después de su energización. Entonces aquí ya podemos apreciar de una forma un poco más clara cómo se comporta nuestro sistema. Entonces aquí vemos que exactamente a los 20 segundos, después de haber energizado nuestro circuito, nosotros le generamos una perturbación de 9 voltios más. Entonces de este estado a este llega a 18 voltios a los 20 segundos. Entonces vemos que el comportamiento de nuestros tres modelos matemáticos son iguales, tienen el mismo comportamiento en los tres modelos. Esta señal es la señal de entrada sin perturbación, que pues por ahora no haremos énfasis en eso. También realicé otra simulación, pero con una perturbación también de 9 voltios, pero ya a 50 segundos. Más o menos a los 50 segundos ya nuestro condensador se había cargado totalmente. Entonces lo que yo quise fue aquí, si observamos nuestra señal de entrada con la señal obtenida en los espacios de estado, podemos ver que a los 50 segundos exactamente yo le genero un aumento de la tensión al condensador y él inmediatamente me pasa de 3 voltios, donde ya se encontraba saturado, a 6 voltios. ¿Sí? Entonces, si nosotros comparamos nuestra señal de entrada sin perturbación y nos devolvemos hacia atrás, comparada con nuestra señal de espacio de estado, entonces, ¿qué podemos decir? Que cada vez que nosotros le generemos un aumento de la señal, ¿sí? Una perturbación de cierta tensión, la respuesta del sistema siempre va a ser en proporción el doble del voltaje que tenía en la entrada, ¿sí? Digamos que yo aquí le estaba aplicando 9 voltios inicialmente en mi entrada. Aquí en mi entrada le estaba aplicando 9 voltios. Cuando exactamente yo le apliqué 9 voltios, ella tuvo un comportamiento en el que el condensador se cargó a los 3 voltios. Pero inmediatamente, más o menos, cuando el condensador ya se había estabilizado, yo le generé una señal adicional de otros 9 voltios, ¿sí? Y el comportamiento de la señal fue de el doble de lo que tenía inicialmente cuando se estabilizó. Entonces, por eso es que hizo este salto de 3 voltios hasta 6 voltios.
Yo aquí quiero hacer énfasis en algo que me parece importante y es que, que en términos de controlabilidad y observabilidad, vemos que los valores son diferentes a cero. Y en general esto indica que el sistema es controlable y que un cambio en la entrada me genera un cambio estable y controlable en la salida. También además el sistema es controlable si su rango es diferente de cero, que para este caso es 2. Y esto lo podemos confirmar con este comando rank en MATLAB. Eh, en términos también de observabilidad, podemos ver que los datos arrojados también son diferentes de cero. Entonces, por lo cual decimos que el sistema es observable y permite ver desde la salida lo que sucede en la entrada, como lo expliqué en la última gráfica. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado la explicación y que haya quedado todo claro y muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.